Mira, quisiera yo saber quién está de obra, porque tengo hasta dentro de casa, como tengo las ventanas abiertas y la de la terraza no la cierro, pues se conoce que se han puesto a cortar baldosines en la ventana, porque es que no veas cómo tengo toda la terraza por dentro, ¿eh? Todas las barandillas de cortar los baldosines o lo que sea, ¿eh? Quisiera yo saber de encima de mí quién ha sido, porque es que, vamos, le iba a poner que no vaya a sacarlo, de verdad. Quisiera yo saber quién es. Venga, pasar buen día. Welcome to Carne Cruda y Algo. Join us for danger, excitement, innovations. Circula por las redes este audio de una señora que se queja del vecino, que debe de haberse puesto a cortar baldosines y le ha dejado la terraza como el Sáhara. Bendita mujer que vive de espaldas a la actualidad o que quizá estaba tan absorbida por Ucrania que no ha visto que llegaba Celia. Sirvan los siguientes minutos para ponerle al día de los goles que nos han colado a puerta vacía mientras nos cegaba la tormenta bélica. Porque, aunque no os lo creáis, hay quien ha aprovechado el río revuelto de la guerra para limpiar la ropa sucia. No os acordaréis porque parece ya otra vida, pero Ayuso le regaló a un amigo un contrato de mascarillas por 1,5 millones, del que le llegaron 55.000 euros a su hermano, como reconoció ella misma. Quedaban por explicar otros 230.000 euros que Casado decía de buena tinta y que la presidenta madrileña negaba, hasta que estalló la guerra. Entonces, con nocturnidad y alevosía, envió un comunicado a la prensa admitiendo que su hermanísimo había ganado en total 280.000 euros con este negocio de la familia. Lo que me sorprende es que no haya habido otra manifestación de seguidores delante de Génova para pedir que la canonicen y que se presente a la Moncloa, claro que sí. Por lo pronto han canonizado a San Feijóo, santo patrón de la moderación, el hombre que vendrá a civilizar España como Santiago Matamoros con espada de acero templado. Aunque recordemos que llegó al poder con una campaña de bulos contra Touriño que ríete tú de Donald Trump. El PP, bajo su tutela, se ha estrenado metiendo por primera vez en un gobierno a la ultraderecha, los amigos de Putin en España, para entendernos. El típico giro al centro pasando por el franquismo. El acuerdo incluye un pin neandertal, ocultar la violencia machista y darle la vicepresidencia a un homófobo, racista y machista. Feijóo dice que él no ha tenido nada que ver, pero bueno, también decía que no tenía nada que ver con Marcial Dorado, su amigo el narcotraficante. Para el PP europeo esto es un accidente que esperan no se repita. Ya les digo yo que se repetirá si salen las cuentas. El moderado Feijóo le dará la vicepresidencia a Abascal y ministerios a Smith, Espinosa, Olona y compañía para llevar a España al siniestro total. El que ha salido silbando de su accidente es el emérito. La Fiscalía no encontró mejor momento que la guerra para anunciar que la causa contra los presuntos delitos fiscales del rey había prescrito y que lo que no había prescrito no se podía juzgar porque entonces era inviolable. Primero alargan la investigación hasta que prescribe, después nos dicen que el monarca es inviolable para delinquir y luego nos pedirán que creamos en la justicia. Sí, claro. Estamos a un bombardeo de que nos cuenten que le han restituido el trono a Juan Carlos I. Por cierto, él también aprovechó la guerra para escribir un comunicado en el que dedicaba una sola línea a lamentar los acontecimientos de su vida pasada, así lo decía. Le faltó decir esos acontecimientos de los que usted me habla. Hablamos de ilícitos fiscales que el propio Borbón reconoció con sus regularizaciones. El rey evadió impuestos. Eso no hace falta que venga un juez y lo diga. Y mientras tanto, la derecha nos dice que pidamos perdón al rey, que le demos las gracias a Ayuso y que Abascal no es el amigo de Putin, que es Iglesias, porque Putin es comunista y Podemos está a favor de su guerra. Estamos a otro bombardeo de que culpen a la izquierda de la borrasca de arena. Nos metemos con la propaganda de Putin, pero aquí también nos las meten dobladas. Hablamos de las cosas que han pasado en España desde la invasión de Ucrania, de los goles que nos han metido por la escuadra mientras mirábamos a la guerra. Ray Sánchez, crudos días. Crudos días, Javier. Si tienes algo importante que anunciar, no parece buena decisión el hacerlo cuando ha comenzado una guerra en Ucrania que va a acaparar todas las portadas, ¿no crees? Sí, bueno, sin duda, porque anuncies lo que anuncies va a quedar sepultado por la información del conflicto. A no ser que pretendas justo eso. Va a ser que sí. Que la noticia no trascienda. No queremos ser mal pensados, pero ya es coincidencia que el mismo día que amanecimos consternados con Putin anunciando una guerra,
guerra, acabáramos con la Comunidad de Madrid filtrando un argumentario donde admitía que Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta regional, había cobrado 283.000 euros de la empresa que recibió 1,5 millones a dedo de la propia Comunidad de Madrid durante el estado de alarma por la compra de mascarillas. Recordamos que Ayuso había dicho que su hermano cobró de esta empresa 55.000 euros por conseguir mascarillas en China. Y fue el defenestrado presidente del Partido Popular, Pablo Casado, el que aseguraba que la comisión recibida por el hermano de la presidenta madrileña ascendía a casi 300.000 euros. La información es que la comisión es de 286.000 euros. Lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Vamos ahora al pasado 2 de marzo, cuando se iba a cumplir una semana de la invasión de Ucrania y se recrudecía la guerra. Pues aquella tarde, y tras 2 largos años de investigaciones, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunciaba el archivo de las querellas contra el rey emérito Juan Carlos I, y lo hacía a pesar de las evidencias de delitos fiscales y de blanqueo de capitales. La razón: el antiguo jefe de Estado cometió estos delitos cuando estaba blindado por la Constitución y algunos además habían prescrito. Y unos días después, la Casa Real desvelaba una carta de Juan Carlos dirigida a su hijo Felipe VI, en la que el emérito aseguraba que seguiría residiendo de forma permanente en los Emiratos Árabes Unidos, a donde huyó en 2020, aunque advertía que, archivadas las investigaciones, volverá con frecuencia a España. Le esperamos con los brazos abiertos. Esa carta se hizo pública la misma semana en la que se intensificaron los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto al fuego en Ucrania. Los ministros de Exteriores de Ucrania y de Rusia se van a reunir hoy. Lo van a hacer en Turquía. Es la primera reunión al más Pero alto el nivel. 10 de marzo, durante la mañana en la que todo el mundo miraba a Turquía pendiente de la reunión entre los ministros ruso y ucraniano, el Partido Popular anunciaba un acuerdo de gobierno con Vox en Castilla y León. Por primera vez desde la transición, la ultraderecha volvía al poder. Esta vez votando, hay que agradecérselo. Y de esta manera se inauguraba la era Feijóo al frente del PP. Aquí en la Galicia en la que le debo todo mi capital político, porque me siento preparado, porque creo que puedo, junto a un partido unido, lograr el objetivo que tenemos, y porque estoy convencido, pido vuestra autorización para presentar mi candidatura a la presidencia del partido. Con los ritmos galaicos de Bayuca, saludamos a una de nuestras periodistas gallegas favoritas, a la directora corporativa del Diario Público, Ana Pardo de Vera. Crudos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, crudos días, Javier. Bueno, tú que conoces bien al todavía presidente de la Xunta de Galicia, pero no es tan conocido por aquí, por Madrid, ¿qué nos espera con él al frente del Partido Popular? ¿Quién es Feijóo? Bueno, Feijóo es un excelente gestor de sí mismo. Más allá de eso, Feijóo es un hombre... Esto es así, los gallegos lo sabemos muy bien, los que le votan y los que no. Es un hombre que gusta porque se gestiona muy bien, tiene una imagen buena, tiene un control sobre los medios de comunicación en Galicia apabullante, eso también ayuda, y además es una persona muy, muy inteligente, muy rápida y al que le gustan las estrategias a medio-largo plazo. Es muy parecido a Mariano Rajoy, pero de una forma más moderna, digamos. Pero por otro lado, como estrategia de oposición, yo espero pues la misma que ha tenido de gobierno en la Xunta de Galicia, que sigue teniendo, porque todavía no es oficialmente el presidente del Partido Popular, que es una de cal y una de arena. Yo creo que ya lo estamos viendo en estos primeros movimientos como líder de facto del PP. Hoy te critico y digo que te estás forrando con los impuestos, y mañana, o al revés, llego a un acuerdo contigo y estoy muy, muy conforme con la posición del gobierno de Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes de La Palma. Esto va a ir así y lo va a ser al menos durante su liderazgo de oposición. Ojo, si la relación con Ayuso no se le complica demasiado, porque ahí va a estar, yo creo, su principal piedra en el camino. Ayuso le avisó de que el liderazgo iba a estar condicionado por sus ejércitos que llamó, o sus tropas, o no sé, utilizó un símil militar para decir que ellos no aguantaban injerencias, ni interferencias, ni imposiciones. Veremos a ver cómo se concilian dos liderazgos que son muy diferentes,
pero que tienen una misma ideología neoliberal. No confundamos las privatizaciones de Feijóo, la educación pública, apostar por la sanidad privada, financiar colegios con segregación de sexo. Luego también es el tema de la residencia se gestionó muy parecida a la forma de Madrid, aunque no de forma tan cruel, es verdad, pero por dejadez lo mismo. En fin, lo iremos viendo, pero yo creo que ya está empezando a confirmarnos a quienes lo seguimos desde hace muchos años, que es una de cal y una de arena, ideología liberal, neoliberal, como toda la de todo el Partido Popular. Este es el recadito que le dejaba Ayuso en su bienvenida a Madrid, este. Somos un equipo de soldados, presidente, que te vamos a acompañar ahora en este momento crítico, pero un equipo, como te digo, que tiene poca paciencia para las tonterías, poco aguante para las imposiciones y que está preparado para dar lo mejor de sí mismos. Bueno, pues vamos a ver cómo nos lo comentan nuestros otros dos invitados. Hoy nos acompaña de nuevo Ángeles Caballero, columnista del Confidencial y todavía más columnista de esta casa de Carne Cruda. Instauró la costumbre de hacer estas tertulias con pastas. Ella las trajo la otra vez. Hoy hemos sido nosotras las que lo hemos hecho. Es precioso, Crudos Días. Crudos es días. Una especie del cuelga tú. Vamos a estar así hasta el infinito. Sí, y además es maravilloso tenerlas para recibir por primera vez, Por que supuesto. ya era hora que invitáramos a Jesús Maroña, director de Infolibre, a Carne Cruda. Bienvenido, Jesús. Pues muchísimas gracias. Estoy encantado de venir por fin. Porque es verdad que hubo, yo creo que un par de ocasiones en que no había manera de cuadrar las cosas y no había podido las acudir. Pastas, estoy encantado. Crudos Días. Crudos Días son para ti y para Ángeles. Una pena que no pueda disfrutarlas Ana Pardo. No, como veréis, estoy aquí en territorio fronterizo de Radio Televisión Española y Madrid, porque es que no, es imposible, estoy en el coche. Va de una tertulia a otra. Bueno, ¿qué podemos esperar de Feijóo, Jesús? Pues mira, yo creo que lo ha definido muy bien, lo ha retratado muy bien Ana Pardo, que lo conoce bien, ¿no? Yo creo que podemos esperar de todo, en el sentido de todo lo que coyunturalmente le pueda interesar a Feijóo, ¿no? Y es verdad que creo que lo que tiene más difícil de administrar son dos cosas que realmente eran las que más le complicaban la vida también a Pablo Casado. Hacia afuera, Vox, por decirlo así, en competencia externa Vox, y cómo gestiona esa competencia directa y con un Vox en ascenso clarísimo, y hacia adentro Isabel Díaz Ayuso y lo que significa y lo que pretende significar, ¿no? Esas dos cuestiones creo que le van a marcar, y debo decir que de entrada, a mi juicio, ya ha perdido alguna oportunidad de diferenciarse, de diferenciar claramente su estrategia de la de Pablo Casado, y no las ha aprovechado. Probablemente porque cree que corre más riesgo cambiando radicalmente esa estrategia y situándose, por resumirlo, en una línea de un PP europeo, de una derecha democrática, moderada, etcétera. Cree que arriesga más votos hacia Vox que manteniéndose, digamos, con esa especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde permanente a la que nos tienen acostumbrados desde el PP, ¿no? Igual también porque tienen miedo de que se lo coman en Madrid, que aquí hay fama de que los leones de la prensa rugen fuerte, más que los del Congreso. Yo la verdad es que, efectivamente, mis dos compañeros lo han explicado fenomenal y estoy 100% de acuerdo con ellos. Es verdad que lo que dice Ana de el dar una de cal y una de arena, según lo que estaba explicando, a mí me estaba llegando más oxígeno a los pulmones, porque, claro, la defenestración de Pablo Casado yo creo que ha sido de una crueldad tan extrema que yo, que tiendo siempre a la empatía, de repente es como que me provoca mucha ternura. Luego es verdad que esa ternura me dura un poco lo justo. Luego te acuerdas de las porque cosas que decía. Claro, entonces, claro, hablar de una de cal y una de arena me parece una extraordinaria noticia para todos, seamos de la ideología que seamos, porque, claro, ha habido una colección de perlas, de exabruptos y de sobrereacciones por parte del Partido Popular, que esto me parece una buena noticia. Yo sí es verdad que tengo cierto temor a que Alberto Núñez Feijóo se nos convierta en el nuevo Alberto Ruiz Gallardón. Es decir, una especie de, pues, un hombre amable, un hombre inteligente, un hombre que parece que con cierta tendencia a la hipotensión, y entonces como que lo templa todo. Y de repente eso, no nos podemos olvidar no solo el pasado que conocen bien y el presente de los propios gallegos, sino que eso, algunos no nos acordábamos mucho, pero ha habido otros colegas también del oficio gallegos que nos han recordado la imagen que tienen de Alberto Núñez Feijóo, Anxo Quintana y Touriño.
esa campaña que les hizo. Vamos, que igual hasta quedaba al Pablo Casado como una ovejita lucera, o sea, quiero decir, entonces yo creo que con todo ese puzzle debemos no entusiasmarnos demasiado y tampoco estar esperando a que empiece a delirar. Es verdad que desde luego el papel que tiene Isabel Díaz Ayuso en esto a la hora de subir y bajar pulsaciones en el partido es evidente, porque esa parte de somos tus soldados, pero ojo, cuidado, no te columpies, que ha sido un poco lo de tonterías las justas, es evidente. Sí, sobre todo además ha conseguido Isabel Díaz Ayuso que inmediatamente, como mucho se hable de esa, digamos, incógnita política de cómo va a ser esa confrontación o esas diferencias entre Ayuso y Feijóo, y que se nos olvide o se haga olvidar o dejar en muy segundo plano la memoria es muy frágil. El origen de todo el estallido, que es una sospecha muy fundada de corrupción y de tráfico de influencia, que denuncia el propio expresidente, presidente todavía, del PP. Es que no es... O sea, parece que esto fue hace 3 siglos. El mejor comisionista de todos los tiempos. Oiga, que es que no se ha aclarado todavía esto, y creo que es obligación nuestra, de los medios, de los periodistas, y de la oposición, por supuesto, no olvidar esto. Oiga, no, usted ahora pueden hacer todas las florituras que quieran, pero aclaren lo que han hecho con cada euro público, para empezar, ¿no? Hoy hace justo un mes que empezó esa guerra del PP, pero después Putin le metió en la cabeza de meternos otra guerra por medio. Yo creo que es importante hacer esa autocrítica, porque hoy también se cumplen 6 meses del inicio de la erupción del volcán de La Palma. Es verdad. Queda muy lejano, y yo creo que nuestro papel como periodistas, y que quizá no estamos cumpliendo, no estamos, creo, cumpliendo lo suficiente, es eso, saber e intentar auditar todas esas promesas y declaraciones que recogemos de los políticos, todas esas ayudas que iban a llegar, no sabemos. En los momentos álgidos y fiscalizar después cómo se distribuyen las ayudas y están llegando. Recordad que cuando hubo la tragedia del terremoto de Lorca, que eso sí que ya nos parece el medievo, tardaron 10 años en llegar muchas ayudas, la mayoría de ellas. Y eso es verdad que tenemos que nosotros interiorizarlo, por muchas cosas que estén ocurriendo, que es verdad que estamos en una época que solo nos falta la marcianada en la Tierra, por muchas cosas. No las hay, y hay bastante. Casi todos los días. El cielo ya está preparado para que ocurra. Desde luego, solo hay que ver mi coche en estos momentos bien cubiertito de arena. Pero en todo caso, efectivamente, nosotros fiscalizar, que ese es nuestro trabajo, más que perdernos en declaraciones altisonantes, que sin duda vamos a tener muchísimas con lo de Feijóo, que Galicia no es tierra de libertad ahora, donde gobierna él, no entiendo nada, y Ayuso con sus soldados que no aceptan imposiciones. Sabemos de Núñez Feijóo, que nació en Ourense hace 60 años, que su mentor fue el exministro de Aznar, Romao Beccaria, y que presidió Correos antes de regresar a Galicia para suceder al frente del PP a Manuel Fraga. O povo galego falou alto e claro. Tras 4 años en la oposición, Feijóo ganó las elecciones gallegas con mayoría absoluta en 2009, recuperando la Xunta para el PP, tras el paréntesis del gobierno de coalición entre PSOE y BNG, con esa campaña de bulos brutal contra Touriño. Y tras la retirada de Mariano Rajoy en 2018, muchos creían que era el momento en que Feijóo saliera de su zona de confort y diera el salto para dirigir el Partido Popular en Madrid, pero no lo hizo, quizá porque le pesaban algunos lastres. Usted no sabía nada de Marcial Dorado cuando le conoció en el año 94. ¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado, yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? La verdad judicial es que sí. Tenía alguna relación con determinados negocios relativos al narcotráfico. Pero desde luego, alguna relación o algún asunto pendiente con la justicia, jamás tuve conocimiento de que lo tuviera. Escuchábamos el fragmento de la entrevista a Feijóo que le hizo Jordi Évole en Salvados, en la que le preguntaba por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Todo el mundo en Galicia conocía que se dedicaba a este señor, menos Feijóo, amigo íntimo. Ana, ¿esto le puede pesar? Bueno, tendría que haberle pesado ya y no le pesó en las elecciones gallegas, sobre todo teniendo en cuenta el daño que hizo el narcotráfico en Galicia, como recordaréis, y que bien reflejaba la serie Fariña y el libro de Nacho Carretero, cuya banda sonora has puesto ahora. Debería pesarle y
Veremos a ver, las fotos que salieron publicadas con Marcial Dorado eran unas fotos que se obtuvieron en un registro de la Guardia Civil en casa del narcotraficante. Él dice que se enteró después, bueno, era Vox Populi, que tanto Marcial Dorado como otros ilustres de la droga de Galicia empezaron dedicándose al tráfico de tabaco y terminaron dedicándose al tráfico de droga, cocaína, heroína, etcétera, etcétera, ya a niveles además muy altos. Primero, destacar que Marcial Dorado fue el único que durante la operación Nécora no fue detenido, a pesar de toda esta implicación. Fue detenido a posteriores. Segundo, señalar que cuando se hicieron las fotos del país, Alberto Núñez Feijóo era secretario xeral de la Consellería de Sanidade. Y que Marcial Dorado tenía una empresa de combustibles que era la que suministraba a los hospitales de esa Secretaría Xeral de la Sanidade. La amistad no es de un día, la amistad está confirmado y además el propio Feijóo te lo dice. O sea, sí, bueno, no era una amistad de un día que nos vamos en un paseo ya que coincidimos con otra gente, no. Se fueron a esquiar juntos y tenían una relación, además sus respectivas parejas de entonces eran amigas, en fin, hay una historia de amistad. No diré profunda, pero bueno, en su día sí hubo mucha amistad y además intereses compartidos, como era precisamente el combustible que suministraba Marcial Dorado con una de sus empresas tapadera a la Secretaría Xeral de la Consellería de Sanidade. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente hubo una relación muy estrecha, como también relata y reconoce Fariña, entre el narcotráfico y el tráfico de tabaco en Galicia con el Partido Popular y la fundación de Alianza Popular y el Partido Popular. La corrupción del Partido Popular nació en Galicia y todavía recordamos los tiempos, como me contaba Pablo Crespo en una conversación de 5 horas, en los que Javier Arenas y Juan Carlos Vera, que ahora han vuelto a sus responsabilidades, a responsabilidades importantes en el Partido Popular, iban a buscar financiación a todos los ayuntamientos. Hubo alcaldes que eran narcotraficantes, el famoso Nené Barral. Y Feijóo estaba metido en todo eso, porque era imposible desvincularse si pertenecías al PP o a la órbita del PP, y mucho más con Romay Beccaria, y con Mariano Rajoy a posteriori, y con Fraga, que le nombró vicepresidente, después, por cierto, después de que cayese Cuiña, que era el delfín eterno de Fraga, precisamente porque un familiar suyo vendió material para la lucha contra el chapapote, resultado del hundimiento del Prestige. Es decir, por lo mismo que Ayuso se la quiso cargar Pablo Casado. Al final la historia vuelve sobre lo mismo. Sí, es que es así. Entonces Cuiña tuvo que dimitir, desde Madrid, donde estaba Feijóo, le obligaron a Fraga a que lo echara y se acabó su carrera política, se acabó de golpe. Y luego se demostró que además el familiar de Cuiña no se había enriquecido, como sí se ha enriquecido con la pandemia el hermano de Ayuso. O sea, lo que es la vida y las vueltas que da la vida. Pero es que el Partido Popular es siempre así. El Partido Popular de Galicia es un puntal importantísimo en la historia del Partido Popular, de Alianza Popular, y lo seguirá siendo. Todo eso perseguirá a Feijóo en Madrid. Porque en Madrid los medios no son los gallegos. Ya. ¿Creéis que le perseguirá o que ya amortizó esto? Bueno, a mí es que estoy fascinada. Estoy fascinada. Es como una peli que me engancha desde el principio. Ana, quiero escucharte 5 horas también a ti hablando. No, pero me parece, y precisamente enganchándolo con lo que decíamos ahora, yo creo que es muy interesante eso, echar la vista atrás y hacer una especie de recopilatorio de estos grandes hits que algunos, quizá por eso, algunos por edad, otros por desconocimiento, que no conocemos en profundidad como conocen algunos periodistas y, por supuesto, algunos periodistas que siguen trabajando en Galicia y que tendrán, desde luego, un montón de cosas que contar. Yo creo que aquí le pasará una factura, pero yo creo que es que hay, no sé si estáis de acuerdo el resto conmigo, pero hay una cantidad de, no diría periodistas favorables a Isabel Díaz Ayuso. Yo me atrevo a decir que ha creado un club de fans absolutamente fuerte, bueno, Ayuser, robusto. tienen hasta nombre. No, pero
a mí, las personas que van a manifestarse a Génova y piden efectivamente que la saquen a hombros por la puerta grande de las ventas, o sea, ya cada uno a lo que destina un domingo por la mañana. Yo ahí no me voy a meter, pero creo sinceramente que en la prensa muchos de los periodistas a los que conozco en medios importantes, a los que admiro y a los que respeto, es una kriptonita brutal. Y aparte yo he estado un par de veces con ella en un ambiente bastante informal y yo reconozco que hay una parte en la que digo, a ver, necesito despegarme de esta señora porque podría acabar con ella en un karaoke. O sea, tiene una parte de... Mezcla mucho la cosa esta de que puede ser una señora que reúna todos los estereotipos del Chamberí y el barrio de Salamanca, que a veces es injusto también, pero es un retrato robot en el que tal. Sí. Pero también ella tiene esa parte macarra de barrio en la que cuando está con una cerveza de por medio la saca. Entonces, claro, es que decir encantadora de serpientes es como un poco, ¿sabes? Algunas de esas cosas que se nos dice a veces a las mujeres. Llamarte a ti mismo serpiente. Claro, pero es verdad que estás con ella, entonces yo creo que hay una serie de, fundamentalmente, señores que están absolutamente fascinados. Entonces yo no sé cómo van a encajar lo de Feijóo, depende de cómo trate a su ídola. Claro, esa guerra puede continuar, solo puede quedar uno, por el trono del PP. Sí, pero yo distinguiría o sumaría a los ayuses, como dice Ángeles, a los que podrían acabar en un karaoke, que está muy bien, en el de algo que es más serio, que es hasta qué punto ha habido y hay una dependencia de determinados medios de la caja registradora de la Comunidad de Madrid, de los fondos económicos que la Comunidad de Madrid facilita a una serie de medios. Esto tiene que ver con lo que ocurrió en el PP y con el estallido y con la forma del estallido y con las cosas que hubo que leer, porque es que, claro, insisto que los tiempos son acelerados, ¿no? Pero es que en los mismos medios, incluso con las mismas firmas que 2 semanas antes, no más, pronosticaban que Casado podía ganar con mayoría absoluta, incluso en Castilla y León, pero desde luego en las próximas generales, y era el líder de la derecha indiscutible, pues es que tuvimos que leer verdaderos desprecios desde el punto de vista humano, además, que a mí me pasa como Ángeles, empatizas con las víctimas. Es siempre. Terrible, ¿eh? Y entonces, dice, bueno, pero ¿cómo? Es un impudor absolutamente... Bien, yo es que soy de los que mantiene que no es que no me iría a un karaoke, sino que es que defiendo que Ayuso no debió ser nunca ni candidata del PP en Madrid. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió eso, ya sabíamos, por toda la investigación que habíamos desvelado en Infolibre, que ella y su hermano y su familia ya habían manejado dinero público de manera personal para tapar sus deudas personales. Echaron mano de Avalmadrid, que es una empresa semipública, jamás devolvieron el préstamo. Hizo lo posible ya entonces Isabel Díaz Ayuso para que desde Avalmadrid ni siquiera se le reclamara el préstamo y hemos pagado aquellos 400.000 euros entre todos los contribuyentes. Alguien que tiene esos precedentes documentados no debería ser candidata a un puesto de servicio público. Pues va para presidenta del gobierno, Jesús. Que sea. Claro. Y luego, respecto a Feijóo, por todo lo que ya se ha narrado, yo es que estaba recordando mis encuentros con el señor Cuiña y es que, de verdad, que cualquiera que lo conociera, pues sabría, bueno, es que esto, pues nada, podrías trasladarte a Sicilia un par de semanas con pocas diferencias respecto a qué trato te pueden dar y cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, Feijóo, desde luego, no puede representar la renovación o la refundación, como algunos dicen, del PP. Es que es absurdo, ¿no? Dices, no, hombre, viene de donde viene, tiene la historia que tiene la biografía que tiene, etcétera, etcétera. Podrá y querrá, suponemos, representar la seriedad, el rigor, la moderación, etcétera. Y por ahí... La moderación los martes y jueves, no tanto los lunes, miércoles y viernes. Y también por ahí tiene la incomodidad no solo de Vox, que no lo tenían en aquella época sus precedentes, sus ascendentes en el PP, sino además a Isabel Díaz Ayuso, que le hace decir o le lleva a decir en esa, bueno, pues en ese venirse arriba, pues a mi juicio, una majadería, como decir que, hombre, en Madrid, qué bien, la libertad que hay en Madrid, pero ¿y en Orense qué pasa? que están amordazados. ¿Cómo se puede decir eso? Esto en cualquier país que del gobierna mundo, en Galicia. Las caricaturas de Feijóo, de un líder político que se estarían haciendo de la noche a la mañana y de la mañana a la noche, serían constantes. Es como Fernández Mañueco diciendo que hay que evitar el adoctrinamiento en los colegios y cuando hay una mayoría absoluta en Castilla y León del Partido Popular. Claro, entonces... y le preguntan, ¿pero es que hay
adoctrinamiento y dice, bueno, no, pero queríamos recalcar el tema. Sí. Vamos a hablar ahora de Mañueco. Quiero aprovechar para decir que en esta mesa tenemos representados 3 medios que han hecho excelentes investigaciones sobre Ayuso y sobre la corrupción en Madrid. En estos días Infolibre, el medio de Jesús, está poniendo lupa en esos contratos de la Comunidad de Madrid, que adjudicó a dedo aprovechando la excepcionalidad del estado de alarma. Recomiendo desde aquí que leáis lo que están publicando. Pero es que tenemos que hablar de Mañueco. Lo habéis dejado ya votando, voy a rematar. Porque además la caída de Pablo Casado viene de esas elecciones que supuestamente iban a ganar por goleada y que han acabado metiendo a la ultraderecha en la cama. ¿Ha encontrado usted algún elemento racista, machista o xenófobo en el documento que hemos firmado? No entiendo muy bien qué es la inmigración ordenada. La inmigración ordenada es precisamente eso, atender a lo que es el recibir a las personas a las que pues permite la ley que puedan venir a nuestro país y a la Unión Europea. Eso. Efectivamente, pues para que quede claro. Un acuerdo difícil de explicar incluso para su beneficiario, el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Hay que admitir que el pacto del PP y Vox en Castilla y León forma parte del legado de Pablo Casado, el primer sapo que se ha tenido que tragar Feijóo, aunque sospechosamente no será el último porque en el horizonte están las elecciones andaluzas. ¿Veremos más Vox junto a PP, Ana? Pues dependerá del resultado de Moreno Bonilla, pero he de decir que están más preocupados en el Partido Popular, según he hablado con algunos dirigentes de allí, están más preocupados por las elecciones en Andalucía que por las de Castilla y León, porque creen que Macarena Olona es una apuesta muy fuerte de Vox, incluso tienen algunos sondeos, que bueno, es verdad que son trackings que se hacen a diario, que dan el sorpaso de Vox al Partido Popular, y eso es, para Moreno Bonilla es terrible, porque él lleva diciendo, incluso cuando ya Mañueco había pactado con Vox y habían llegado a un acuerdo de gobierno, él sigue diciendo que no, y que no, y que no, y que no va a pactar con Vox. ¿Cuál es la otra alternativa? Que el Partido Socialista acepte facilitar el gobierno de Moreno Bonilla en caso de que gane, que todas las encuestas le dan ganador más allá de los trackings internos que tenga el Partido Popular. Pero lo veo muy complicado porque el Partido Socialista va a exigir lo mismo que exigió en Castilla y León. No es que el Partido Socialista no estuviera dispuesto a darle sus votos o su abstención a Mañueco, es que le pedía que no valía solo con Castilla y León, es que había que romper todos los acuerdos con Vox, que un cordón democrático es eso, lo que hizo Merkel. ¿Os acordáis que en uno de los Länders abortó un acuerdo con la extrema derecha y dijo que su partido no iba a facilitar no iba a dejar entrar ningún gobierno a la extrema derecha, y lo cumplió, sea donde sea? Pues de eso se trata. O sea, ¿de qué me sirve a mí que en Castilla y León no pacten con Vox y luego llega el señor Feijóo, gana las elecciones en 2023? Bueno, largo me lo fiáis, porque al ritmo que vamos de informaciones sabe Dios lo que puede pasar para entonces. Pero entra y necesita a Vox. Yo no tengo ninguna duda de que si el Partido Popular necesita a Vox, con Feijóo, con Ayuso, con quien sea, gobernará con Vox. Yo tampoco. Es que no tengo ninguna duda. ¿Qué os ha parecido el acuerdo en Castilla y León? Que también explicaba con esa lucidez y brillantez y fluidez Mañueco. Pues a mí no me atrevo a opinar sobre muchos de los detalles del acuerdo, pero sí me gustaría que en este corte que habéis puesto de Fernández Mañueco, primero quiero mandar un abrazo a Laura Cornejo, porque me parece que siempre es una gran preguntadora, y aparte mantiene ahí el colmillo afilado. Cuando estaba escuchándole hablar a ella, me hace mucha gracia la respuesta, más allá de las dudas que haya podido mostrar Fernández Mañueco,
me acordé de repente del libro de Rebecca Solnit de Los hombres me explican cosas. Ah, sí. Cuando le dijo él lo de, mire, si usted no lo entiende, se lo voy a explicar. Es claramente, o sea, el único momento en el que pareció seguro de sí mismo y encima se pone con esa actitud condescendiente de señorita, ya vengo yo a explicárselo. Lo que no tiene explicación. Claro, esto me parece un poco tremendo. Luego, no deja de sorprenderme, y es que en estos tiempos hay que abrazarse un poco al sarcasmo, que haya ahora mismo un vicepresidente de una comunidad autónoma de un partido que no cree en las comunidades autónomas. Sí. Esto parece un trabalenguas, pero es que es la realidad y que forma parte, desde luego, de la columna vertebral de la ideología de Vox. Y luego, a mí también no deja de sorprenderme que un partido como es el Popular, que siempre se jacta y de cosas en las que yo estoy de acuerdo, que es respetar el Estado de Derecho, las instituciones... y un que básico de la democracia. Un básico. ¿Quién no viene con eso a este mundo? Pero que de repente tiene tan venerada y tan blanqueada todo lo que ocurrió en la transición, como si la transición hubiera sido un camino de rosas en el que nadie salió herido ni dañado, justo con este acuerdo se haya cargado ese pacto del 78 en el que logró encajarse a partidos de diferente ideología que probablemente se las habían visto y habían tenido enormes debates verbales, y de repente había un partido que no encajaba y había otro que sí podía formar parte de ese puzzle, que era el Partido Comunista. Y de repente ahora se les ha olvidado. O sea, yo creo que cuando vuelvan a recordarnos la transición, y por supuesto el único hacedor de la transición, que todos sabemos que fue Juan Carlos I, porque fue él solo, sí, claro, los demás no hicieron nada, pues a mí me parece que... conviene también recordarles que todas esas cosas, eso, que uno, como decía Jesús, ¿no?, lo veneras y a las 2 semanas ya te parece que aquello fue un papelillo firmado, ¿no? Yo agradecería que nos empezaran a tratar como seres humanos adultos, que ya tenemos una edad, vamos peinando unas canas. Por cierto, que Laura Cornejo ha ido publicando en el diario.es las investigaciones en torno a Mañueco y su corrupción, que son una de las razones por las que adelantó las elecciones, también hay que decirlo. Jesús, ¿qué te parece el acuerdo este con Vox y qué puede significar esto para el PP del futuro? Bueno, a mí me parece que es un punto de inflexión clave, ¿no? Por lo que decíamos al principio. O sea, aunque todavía no estuviera al frente Feijóo del PP, pero está claro que va a ser aupado y que él ha aceptado, precisamente por ser aupado, esa responsabilidad. Había margen incluso para esperar a primeros de abril, un margen justo, pero lo había, para no decidir el gobierno de Castilla y León hasta que fuera elegido Feijóo como presidente del PP. Quiero decir, si hay ese pacto con Vox es porque Feijóo ha querido que lo haya, o ha admitido que lo haya. Y dio 2 razones. Una, que no había otra opción, que la otra opción era elecciones anticipadas, y eso no es verdad, porque había una propuesta, había una oferta, eso sí, que era complicada, que exigía de verdad tener una estrategia diferente hacia la extrema derecha, hacia Vox, porque suponía la oferta que se hacía desde el PSOE e implicaba además a todo el resto del abanico parlamentario, era si ustedes de verdad deciden un cordón democrático, y expliquémoslo, cordón democrático no significa restar ninguna legitimidad en el Parlamento, estamos hablando de ocupar gestión, de ocupar gobiernos, ¿no? Si usted establece ese cordón democrático, como han hecho otros países, como Alemania, como Italia, como algunos otros, entonces hablemos. Por lo tanto, había otra posibilidad que se despreció. Y segundo, le echó la culpa a Mañueco. Y dijo, esto, cada uno hará lo que le parezca oportuno. Y entonces, claro, pero eso es de verdad el ciclo de autoridad, de seguridad, de estabilidad que desde la derecha se propone. A mí me parece un punto de inflexión, y luego el contenido de lo que está escrito es tan ambiguo que vale para todo. Pero, sin embargo, los discursos que ya se han comprado y lo que se comparte entre el PP y Vox, no solo en Castilla y León, porque lo estamos viviendo en Madrid, y se está viviendo en Andalucía porque ayer mismo escuchamos a un consejero andaluz hablar ya de la violencia intrafamiliar en lugar de la violencia machista. Ya se está aceptando e incorporando un discurso que es falsario y que es un retroceso en sí mismo, porque es negar
la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto es responsabilidad del PP. ¿Quiere o no quiere ser una derecha democrática europea? Tiene que decidir eso. Es que esas palabras son gravísimas. Claro. Son gravísimas porque están dando a entender que si una mujer es agredida por parte de alguien que no sea de su ámbito familiar, ¿a eso cómo le llamamos, consejero? Porque si es intrafamiliar, si se sale de... Exacto, pues eso. Bueno, porque además... Igual me dice, se lo voy a explicar, señorita. Se lo voy a explicar, señorita. Bueno, es que hemos necesitado años de lucha feminista para llegar a la consecución de una ley específica en torno a una violencia específica dirigida contra un colectivo que es más de la mitad de la población. Y vienen estos señores a decirnos que ese consenso que tanto ha costado conseguir no debe existir. Y el problema, Jesús, es que el PP no puede gobernar sin Vox. Si hiciera ese cordón se quedaría fuera. Y no quieren quedarse fuera, claro, del gobierno, que es lo que persiguen, evidentemente. Claro, la cuestión esta es la diferencia de si el recorrido, el objetivo que uno tiene en política es ocupar el poder de inmediato lo antes posible. O mejorar la vida de los ciudadanos. Claro, o de verdad tener un proyecto de país, como se suele decir, ¿no? Yo ya no diría ya ni de país, diría un proyecto, como tú dices, que respete los derechos, que gestione el dinero público honradamente, que bueno, que sea consciente de los problemas que tenemos hoy y los que van a tener nuestros hijos. Me refiero a esa cosa que ya con las guerras y con las corrupciones y con todo lo que vimos parece que se pone otra vez en segundo plano, que es que este planeta está consumiéndose a sí mismo. Lo estamos consumiendo, ¿no? Si alguien no acepta la lucha contra el cambio climático y eso lo que significa eso, pues es que está jugando con las vidas de todos, ¿no? Es decir, no estoy hablando ya de posiciones ideológicas o de partidismos de ningún tipo, sino aceptar unos mínimos que respeten la inteligencia y la vida y los derechos humanos, ¿no? Qué cosas, ¿no? Que esto ahora se le llama buenismo y a mí me enciende eso, ¿no? Sí. Porque cuando alguien te dice, bueno, te veo un poco buenista, te están diciendo, usted es un poco gilipollas, ¿no? Es un poco ingenuo, es un poco... Sí. No, mire usted, yo es que tengo una visión de la realidad mía y de mis hijas y de la humanidad que usted parece que no le importa o lo deja en muy segundo plano. Y eso no es ser ni más hábil, ni más inteligente, ni más... No, eso es ser, en fin, no quiero poner calificativos, ¿no? Pero, en fin. Me la has dejado también votando, porque hablando del muñidor del proyecto de país, del que hablaba Ángeles, y de la gestión del dinero, pues no podemos dejar de hablar, para terminar, de Juan Carlos I, que no se enfrentará, qué sorpresa, a los tribunales, a pesar del dinero que amasó vulnerando la ley durante su reinado, como él mismo reconoció cuando regularizó por 2 veces dinero que no había declarado Hacienda. Y a través de carta a su hijo nos ha dicho a los españoles que lo lamenta. Vamos, ha vuelto a decir, aunque con menos palabras, aquello de... Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¿Y esto qué, Ana? Bueno, esto es más de lo mismo y lo que esperábamos, ¿no? Nosotros en el libro de la armadura del rey, que escribí con Albert Calatrava y de Hurtado, hablamos con un magistrado del Tribunal Supremo, probablemente el más conocido del Tribunal Supremo, no tengo que decir más, ya me imagino que sabéis quién es, que nos decía que efectivamente toda la gestión que se hizo apresurada, que Rubalcaba pospuso el Congreso del Partido Socialista para estar en las negociaciones del aforamiento del rey Juan Carlos cuando abdicó en Felipe VI, todo eso venía precisamente porque, según este magistrado del Tribunal Supremo, si la causa llegaba al Supremo era una causa terminada, finiquitada, no iba a haber causa. Y los hechos le han dado la razón a un señor que conoce perfectamente cómo van las estructuras del Estado, sobre todo con respecto a la columna vertebral de estas estructuras, que es la monarquía. Es una vergüenza. Yo me acuerdo además de escribir sobre el tema del hermano de Ayuso, con las informaciones que había publicado Infolibre, demás, me hice ahí un artículo titulado Elogio de la decencia. Dije, es que esto va más allá de tema judicial, es que esto es ética política, que en este país no sabemos que existe, porque las dimisiones, o sea, tienen que condenarte para que dimitas, y a veces ni eso, pero en la ética política no existe. No le damos la importancia que le dan, por ejemplo, en Alemania, cuando una ministra que plagia una tesis doctoral se va inmediatamente del gobierno de Merkel.
No, eso en España eso no existe. Bueno, pues yo hablaba de eso y después salió lo del rey Juan Carlos. Y además que se queda a vivir como vivienda permanente, establece su vivienda permanente en Abu Dhabi. Claro, porque él tiene que proteger su fortuna. Y es que Emiratos es un paraíso fiscal, pero es un paraíso fiscal tan grande que los gestores son los propios jeques. Entonces, claro, qué mejor paraíso fiscal. De hecho, las fortunas están, según leí en un estudio, las fortunas están huyendo de Holanda a Emiratos, porque en Emiratos el propio gobierno emiratí te lo gestiona. Entonces, ¿qué mayor seguridad para un paraíso fiscal? Ahí está la fortuna de Juan Carlos, pero nunca podremos acceder a Ahora ella. sí que se siente Entonces como dije yo, en casa. ¿cómo voy a pedir decencia política si el ex jefe del Estado está con estas? Claro, es que es imposible. Los demás dirán, ¿qué voy a hacer yo si mira lo que ha hecho el rey Juan Carlos? ¿Qué voy a hacer yo? Claro, así no avanzamos. No hay cultura democrática en este país. Es que no hay cultura mientras se consientan estas aberraciones. Bueno, porque además has puesto un punto sobre la I importante. No va a aflorar todo ese dinero que se evadió. ¿Qué va? Y Conocemos no vamos la punta a, del iceberg. efectivamente, no vamos a conocer ni recuperar la fortuna que amasó gracias a su calidad de jefe del Estado, que es la mayor figura de todo el sistema. Sí, la verdad. Pues mira, el New York Times la ponía en 2.000 millones de dólares, perdón. Pues imagínate, el New York Times, que no es un panfletillo con todos los respetos que repartan en el metro. Así que vamos a ver, y Forbes lo había hecho 5 años antes. Eso sí, Forbes, esa publicación que nos enteramos por email y por los compañeros de corresponsales, esa publicación nunca llegó a España. O sea, nos enteramos por ellos, pero jamás llegó esa publicación a España. Díganme que esto es una democracia plena, díganmelo. Hablamos de oligarcas rusos y anda que los nuestros... Sí. No, la verdad es que, bueno, yo ahora cuando escuchaba a Ana, efectivamente, lo de que el sitio al que se haya decidido como residencia permanente el anterior jefe del Estado... Es que Suiza le pareció como demasiado obvio. Sí, sea un paraíso fiscal, pero que además, y que no se nos olvide, mira, aquí voy a ejercer otra vez el buenismo, Jesús, yo estoy siempre en tu equipo. Uno de los países que más agrede los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que son tan humanos como los de los hombres, pero a mí me parece un insulto. Me parece un insulto para cualquier persona y cualquier ser humano que defienda los derechos que le protegen. Entonces, encima, yo reconozco que me he sentido muy violenta al leer el contenido de esa carta, porque es un poco de, aquí mantengo mi residencia y a lo mejor voy, pues eso, a las fiestas patronales que me apetezcan de vez en cuando, ¿no? Pues vengo para San Isidro privado, y vengo... para que nadie se meta con él. Entonces es un poco irritante, incluso aunque... Yo creo que hasta los propios monárquicos deben sentirse absolutamente irritados con esta actitud y esta impunidad. Por supuesto, ya del tema, efectivamente, del dinero y de otro gran conseguidor como ha sido el rey Juan Carlos. Se podía quedar con el hermano de Ayuso y hacer una empresa. Sí. Bueno, yo pagaría acciones por acciones de esa empresa. Eso es triunfo seguro. Pero es verdad que a mí y el empresario he hablado con algunas activistas y con algunas activistas musulmanas que están viviendo en España y pronunciar esas palabras y esa pareja que es Juan Carlos I, Abu Dhabi, se suben por las paredes. Precisamente no tanto por ellas, sino por las que están en esos países. No tuvieron tampoco tino en elegir el país al que se iba, Jesús. Yo leía los autos de archivo de la Fiscalía y recordaba a un colega que era editorialista hace muchos años en un periódico. Y siempre decía, bueno, entonces el editorial que tengo que hacer es de esos de 2 y 2 son 4, no obstante. Y a partir de ahí ya cabía... Todos posibles. Pues yo recordaba eso porque cualquiera que lea esos autos de archivo, dice, bueno, este señor cometió unos cuantos delitos fiscales. Sí, es que además lo dice. Lo dice expresamente. Incluso yo diría que respecto a las regularizaciones, bueno, es que a la vez que se dice que hizo esas regularizaciones, que es una manera de admitir, no había declarado parte de lo que me llevé, es que además es muy dudoso, más que dudoso, que esas regularizaciones sean regulares.
¿vale? Leyendo los propios autos, dice, bueno, pues tuvo 3 avisos. Pues no hay ciudadano, yo no conozco a ningún ciudadano que teniendo cualquier aviso de Hacienda pueda regular de la manera que el emérito ha regulado. Bueno, estos son los hechos, digamos, ¿no? Y segundo, la habilidad siempre, que lo digo por el enfoque que dabas al programa de hoy y a tu artículo de hoy en el diario, que es cómo la guerra tapa o ha tapado o ha difuminado otros temas importantes. Claro, es que la Casa Real en eso sabe hacerlo muy bien. Es decir, el día que es de donde surge realmente todo esto, el día que el hijo, es decir, que el rey actual y la Casa Real señala al emérito con toda la cuestión de la fortuna en paraísos fiscales, las fundaciones extrañas, etcétera, fue el día que se declaró el estado de alarma, hace ahora 2 años. Se aprovechó esa circunstancia para comunicar algo tan menor como esto. Y ahora hemos conocido el archivo de la causa, pues en unas circunstancias también que informativamente pues recuerdan a todo eso que está en el manual de instrucciones de todo comunicador asesor de política, que es vamos a aprovechar, o incluso algunos dicen se crea la famosa cortina de humo, ¿no? En este caso la cortina de humo la ha puesto Putin y a partir de ahí todo el mundo aprovecha que hoy es martes, esto es Bélgica, ¿no? Pues qué buena conclusión para resumir todo lo que hemos hablado hoy con Ana Pardo de Vera, directora corporativa del Diario Público, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre, y Ángeles Caballero, columnista en El Confidencial. Ha sido un placer echarnos unas pequeñas risas, aparte de hablar en serio. Y no perdamos nunca el sentido del humor, por favor, porque con estas cuestiones, en fin, ayuda mucho a tener los pies en el suelo. Yo estoy convencida de ello. De verdad ha sido un gusto teneros a los 3 hoy. Igualmente. Gracias. Gracias, Javier, igualmente.